Bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre el reconocimiento de documentos públicos extranjeros. En el último video hablamos sobre cómo hacer para que un laudo arbitral pueda tener eficacia en otro estado y en el anterior sobre las sentencias extranjeras y que tengan efectos en otros estados. Cada vez más las personas y las empresas se ven envueltas en relaciones jurídicas internacionales donde se requiere la transmisión extraterritorial de documentos públicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para que esos documentos públicos extranjeros puedan tener validez, eficacia en otros estados? Supongamos ustedes, por ejemplo, una partida de función, una partida de nacimiento, un certificado de matrimonio, títulos académicos que se requieren muchas veces para becas de estudio. Entonces, ¿cuál es el requisito que deben cumplir estos documentos para tener plenos efectos en otros estados? El requisito es la legalización. Pero la legalización no va a dar veracidad de lo contenido en ese documento, sino que va a dar veracidad sobre la autenticidad de ese documento. ¿Qué quiere decir esto? Que va a certificar que las firmas insertas en ese documento público extranjero son realizadas por las personas allí firmantes que se encuentran en ejercicio de sus funciones, ¿sí? Va a decir, bueno, esta firma sí pertenece a tal persona que es de tal institución. Solamente eso, no nos va a decir lo que contiene el documento, que es real o no. Solamente va a autenticar las firmas insertas en ese documento. El procedimiento ordinario para, para esta legalización, ¿sí?, se denomina certificaciones en cadena o cadena de legalización o la legalización consular o diplomática. La verdad que es un procedimiento engorroso y muy costoso, donde el cual intervienen muchas autoridades, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Canadá es el país de origen que emite, por ejemplo, una partida de nacimiento, y esa partida de nacimiento nosotros queremos que tenga validez en la República Popular China. ¿Qué hacemos? La primera certificación la va a hacer el titular del registro civil, ¿sí? La primera firma va a ser puesta por el titular del registro civil. La segunda certificación va a ser por la autoridad superior. Puede ser el Ministerio de Justicia, del Ministerio del Exterior, el Ministerio de Educación, todo depende de la regulación y la normativa de ese estado, en este caso, de Canadá. Después va a haber una tercera certificación, que es la presentación ante la oficina habilitada para su legalización, que suele ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? Eso depende de cada país. Y después una cuarta certificación que va a ser realizada ante la embajada del estado de recepción que se encuentra en el país de origen. Si nosotros queremos que ese documento tenga plenos efectos en China, vamos a ir a la embajada de China en Canadá para que realicen la cuarta certificación. Otros países incluyen una quinta certificación. Entonces imagínense lo costoso y engorroso que es hacer esto. Entonces, a partir del año 1961, la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, que es un foro de codificación universal, esto ustedes ya lo saben, elaboró el convenio de la Haya suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros. Esta convención es una de las más aplicadas en todo el mundo y es la más exitosa que tiene este foro de codificación, ¿sí? Porque hace a la cooperación internacional y a la libre circulación de documentos públicos extranjeros. ¿Qué consiste? Esta convención suprime este requisito de legalización y las largas cadenas que nosotros vimos en la filmina anterior y le adiciona un documento que se denomina apostilla, que ustedes pueden ver ahí al, al costado del título. ¿Sí? A la derecha del título ustedes pueden ver, eso es lo que se denomina apostilla. Ese documento se embebe al documento que nosotros queremos certificar, por ejemplo, un título académico, un título universitario, se le agrega ese requisito de apostilla, entonces va a poder circular en cualquier país que haya también suscrito este convenio, es decir, que sea un país ratificante del convenio de la Haya de 1961. Ahora bien, ¿a qué documento se aplica? Presten atención con esto porque es una pregunta de examen. Se va a aplicar a los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario, incluyendo los provenientes del Ministerio Público o de un secretario o agente judicial. ¿Sí? Solamente a esos documentos se le puede editar este documento denominado apostilla. Los documentos administrativos también se encuentran dentro del convenio y las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados.
Por ejemplo, documentos privados, un contrato celebrado entre empresas, ¿sí? O cualquier tipo de contrato. Si yo voy a un escribano público y digo, oiga, escribano, por favor, legalíceme este documento, ya después, una vez que se encuentre legalizado por el escribano, ya lo puedo apostillar. ¿A qué documentos no se va a aplicar esta convención? A los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares, y a los documentos administrativos que se refieren directamente a una operación mercantil o aduanera. En estos casos, no se va a aplicar la Convención de La Haya del 61. Entonces, tanto la legalización consular, que es la que vimos recién, la de las largas cadenas, como la apostilla certifican la autenticidad de la firma de la autoridad emisora del documento en cuestión. Si no va a decir, bueno, este documento, lo que dice este documento es un hecho. No, solamente va a certificar la autenticidad de las firmas insertas en ese documento. No certifica la validez del contenido, como les acabo de decir, y las firmas impresas en los documentos a legalizar por el consulado o a apostillar deben ser originales, con aclaración del nombre y el cambio. Entre algunas de las características de este convenio, ya les dije que es uno de los más exitosos que elaboró la Conferencia de La Haya, y está ratificado actualmente por 117 países. No son parte de este convenio Canadá, China, Cuba, Egipto, Haití, Irán, Singapur, Siria, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos, como para darles un ejemplo. Por eso, cuando hablamos de la cadena de legalizaciones, le puse como ejemplo que el país de emisión del documento era Canadá y el país de recepción, o donde se quería hacer valer ese documento, era la República Popular China, porque ambos no son parte del convenio. Entonces, entre las ventajas, elimina estas largas cadenas de legalización. ¿Cómo se realiza en Argentina? Se puede realizar en la Cancillería Argentina, que se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también los colegios escribanos del interior tienen facultad para agregar la apostilla. ¿Vieron el colegio escribano que está en la calle Obispo Trejo? Ahí en la esquina de la Facu, ahí pueden ir con su documento y pedir la apostilla. También se puede realizar a través del trámite a distancia, sobre todo en este momento de pandemia. Este trámite se puede realizar a distancia. Si el Estado no es un Estado contratante, como Canadá, China, Haití, se aplica la legalización consular. ¿Y qué pasa con los documentos privados? Ya lo dijimos, se legalizan ante un escribano público y luego lo podemos apostillar. A su vez, existen algunos convenios internacionales que eliminan el requisito de legalización. A nivel institucional, tenemos el Mercosur, ¿sí? El Protocolo de las Leñas, dictado por el Mercosur, que elimina la legalización para los documentos públicos emitidos, por ejemplo, por autoridad jurisdiccional, y que van a ser transmitidos a través de la autoridad central. Estos casos, en esos documentos, no se va a requerir el requisito de la legalización ni ningún tipo de apostilla. También el Convenio de Restitución Internacional de Menores de La Haya de 1980 y la CIDIP 4 sobre Restitución Internacional de Menores también elimina el requisito de legalización para los documentos requeridos en ese tipo de procesos, ¿sí? Ahora bien, como yo les dije, la apostilla es un papel, un certificado que se adiciona al documento que ustedes quieren certificar. Pero desde el año 2006, la Conferencia de La Haya viene trabajando en un programa para generar la apostilla electrónica, ¿sí? La apostilla electrónica se trata de la versión electrónica del certificado de apostilla en PDF. Es decir, actualmente esta apostilla se genera de manera electrónica en un PDF y se adiciona al documento que queremos certificar, ¿sí? Además, se agrega un registro electrónico por si, por ejemplo, la autoridad que está requiriendo ese documento, es decir, el estado de recepción, tiene alguna duda sobre la validez de este documento público extranjero, puede ir al registro electrónico y verificar que esa apostilla corresponda a ese documento, ¿sí? También desde el año 2019, en Argentina, tenemos la apostilla electrónica, ¿sí? A partir del decreto 272 del año 2019, se habilita la utilización del sistema de gestión documental electrónica como único medio para generar la apostilla. Este sistema de gestión documental electrónica lo utiliza el Estado y genera automáticamente la apostilla. Se aplica para legalizar los documentos públicos con firma digital electrónica o con firma hológrafo, ¿sí? Documentos con firma digital o con firma hológrafo.
También se crea un registro electrónico, que ya les expliqué lo que era, ¿sí? Donde la autoridad o el organismo puede verificar que esa apostilla sea para ese documento. ¿Sí? ¿Cómo se solicita este trámite a distancia? A través de la AFIP, entran con clave fiscal nivel 2 y ahí pueden solicitar la apostilla electrónica. Yo ahí les dejo un link por si a alguno le interesa profundizar sobre esto, ¿sí? Bueno, esto es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.